En este mismo estudio de Infobae TV han pasado distintos dirigentes de la oposición. Estuvo Margarita Stolbizer, Julio Cobos, Hermes Wiener, por mencionar los últimos tres de las últimas horas, que decían que, lamentablemente, y no les gusta nada a los escribanos, que digamos esto, el Congreso sigue siendo la escribanía del Poder Ejecutivo, en el sentido de que solo se tratan los proyectos que son queridos por el Poder Ejecutivo, prácticamente sin modificaciones, y cuando hay algún intento, impuesto a las ganancias, por ejemplo, no se convoca a las cámaras. Está con nosotros María Barón, que es de la Fundación Directorio Legislativo. Gracias por estar con nosotros, María, muy amable. ¿Coincidís un poco en que no hay respeto de la división de poderes y de los controles? En parte sí, en parte no. El Congreso nuestro es, y lo decía un académico hace 2 semanas que presentó un libro, es medio relojito, en el sentido que ingresan siempre la misma cantidad de proyectos y se aprueban más o menos la misma cantidad de proyectos los últimos 20 años. Después tenemos que decidir si los proyectos que salen como normativa son los proyectos que la Argentina necesita o nos gustan o a qué sector le gustan o a qué sector lo benefician. En términos de actividad, lo que podemos decir es que los años en donde no hay elecciones hay más actividad y los años en donde hay elecciones hay menos actividad. O sea, sube y baja un poquito la curva. Este año hay poquita actividad. Estamos en elecciones. Estamos en no, este 2014, este año debería no haber, exacto, debería haber más actividad y hay poquita actividad. Y esto obviamente tiene que ver con el Mundial, que fue un mes de no actividad, y con el receso legislativo, que no fue la misma fecha del Mundial. O sea, ya tenés casi 2 meses de no actividad. No, pero digo, empecé en marzo, abril, mayo, junio, eran 4 meses que debieron haber habido actividad. Junio mitad, sí. Y la verdad que hay poca actividad. Y la poca actividad implica poca actividad en las comisiones, que es donde está la cocina, digamos, de donde se trabaja, porque si no hay actividad en las comisiones, pues nada, llega al recinto. Claro. Y ahí hay un montón de, o sea, hay muy poca actividad. Te diría que los proyectos que se están tratando este año y que se van a tratar de mitad de año ahora, son proyectos que vienen más debatidos el año pasado, en comisión el año pasado. Así que tenemos poca actividad, lo que digo, también para salvar un poco como lo que es la administración del Congreso, si querés, Domínguez, que es el presidente de la Cámara, es un también relojito, o sea, él todos los años te va a aprobar 100 leyes. Entonces, por ahora tenemos 30, o sea, vamos a mitad de año, menos del promedio general. Seguramente en la última sesión del año, como todos los años, se aprobarán 28, 30, 50, los que se necesiten para llegar un poco al promedio general. Me preocupa un poco que haya como una necesidad de cupo. Hay un poco una necesidad de cupo, perdón. También. De cupo, pero bueno, es muy difícil también para uno que no está dentro del Congreso evaluar si las leyes que salen son las que nosotros queremos o las que no queremos. Hay algún sector que debe estar beneficiándose de lo que sale, y hay sectores, por ejemplo el agro, que necesita ser regulado y esa regulación nunca llega. Ahí están los proyectos listos, hay 6 proyectos listos y no pasa del debate, no llega a recinto. Entonces, esa especulación de que va a ser regulado o no va a ser regulado genera mucha incertidumbre en ese sector de la economía. Ahora digo, vos decías en los últimos 20 años ha sido bastante más o menos regular. ¿No hubo así como un top 1, un top 5, decís, estos años, en esta gestión, el Congreso fue más te la doy vuelta al revés, hubo top 0. Top 0, ¿ah, sí? Claro, al revés. El 2009 fue un año muy de poca actividad, que fue el año del conflicto del campo. El 2008 también. Y también los años en donde hay como campaña presidencial, cada 4 años, también son años en que baja un poquito. Pero tradicionalmente no hay mucha baja, no es que hay años, no, en general se sancionan más o menos 100 leyes por año en Argentina. Claro. ¿Y eso en derechos comparados poco, mucho? No, es bastante. Digo, fuera de Perú, que es un país que saca por ahí 200 por año, es un promedio alto. Y iba a preguntarte, ¿hay algún tipo de sector, vos contabas, el agro muy postergado, algún sector de leyes que son las más privilegiadas? No sé si mal, por ejemplo, el sector automotriz, mal regulado, ¿no? La ley de diciembre del año pasado, el manual de cómo hacer para frenar una industria. Bueno, el impuesto el impuesto en donde los legisladores en sesión y abiertamente no sabían cuánto valía una moto. Entonces, bueno, mal pueden regular un sector si no saben, y sobre todo cuando era un porcentaje de impuesto a
en este caso de alta gama, que eran motos, embarcaciones y autos. Claro. Y después, bueno, obviamente tenés como por bloques, ¿no? Oposición regula quizás más temas que no son conflictivos de la agenda política o económica, y los del oficialismo, temas tributarios, temas económicos, temas de expropiaciones, etcétera. Mirado en perspectiva global, ¿somos un país con manía legiferante, esa cosa de legislar, legislar y volver la excepción, ¿no? ¿O no? ¿O somos más prolijos? Somos bastante prolijos. Lo que tenemos en los últimos años es el concepto de ley correctiva, ¿no? La ley que salió porque el Ejecutivo la impulsó con toda la fuerza y después no resultó, y entonces después viene la ley para corregir esa que no estaba bien desde un inicio. Y es un poco como que nuestro Ejecutivo, porque tiene los números y también porque es lícito, porque es Ejecutivo, entonces empuja demasiado en muchos casos y en general le sale. Claro. Y ahora tenemos, bueno, ahora el Código Civil hasta fin de año, a ver si sale o no. Aparentemente va a haber una modificación en esto que es concepto de en qué momento de la concepción. El inicio de la vida. Después tenemos a fin de, parece que van a ingresar el Código Penal también, pero no se va a debatir este año, sino seguiría para el siguiente año. Así que hay varios temas, más allá de los que presentó Cristina la semana pasada y Julián Álvarez, que son estos 3 proyectos de defensa del consumidor. Del medio ambiente y demás. ¿Hay alguna, digamos, una perspectiva de si salen más proyectos impulsados por el Ejecutivo o de origen propio en las cámaras? Sí, en general, y también en eso es bastante relojito. O sea, de los, si para hacer números redondos, si fueran 100 leyes las que se aprueban por año, de esas 100, el 40% las inicia el Ejecutivo, o sea, las envía Cristina o el Ejecutivo quien sea al Congreso. De esas 60 que quedan, el 40% o el 60% de eso queda para el oficialismo. Y de ahí te quedan más o menos de las 100, 20 para la oposición, que es un número alto para América Latina. Claro. ¿Han podido ver cuánto son permeables las modificaciones a los proyectos originales? Digamos, ¿hay alguna constante en esto? Mirá, bueno, es bastante resonante, por lo menos en los medios, eso de la posibilidad de modificar los proyectos que ingresa el Ejecutivo. Los que ingresa el oficialismo, sí, digamos, como legislador, vos sos legislador del oficialismo, presentas un proyecto, sí es permeable de modificaciones. Los que ingresa Cristina tienen poca permeabilidad. Y te explico en algunos casos por qué. En algunos casos porque ya es una decisión tomada dentro del Ejecutivo, punto, y se ingresa así y no es a libro cerrado que le llaman, que es algo que es muy conflictivo. Pero por otro lado, también el Ejecutivo lo que ha hecho en algunos sectores es mesas de trabajo dentro del Ejecutivo, que es algo que debería suceder en el Legislativo. Entonces hace, por ejemplo en Agro también, mesas de trabajo sobre semillas, sobre arrendamientos, sobre agroquímicos. Entonces convoca a sectores de la economía para debatir un texto. Ese texto después queda como primer borrador y el Ejecutivo lo ingresa. Entonces ahí dice, no, o sea, ya viene debatido, no lo toquen. Cosa que es bastante conflictivo, porque el legislador de la oposición tiene alguna posición, o sea, necesita hacer cambios, o no le parece bien, también porque sea consensuado también puede ser factible cambios. Así que en esa oposición, en esa relación, la oposición protesta mucho, y también protesta por el tema de qué proyectos se debaten primero y qué después, y por qué uno viene antes de otro que ya iba a ser debatido, ¿no? El tema del orden, el tema de los tiempos y el tema de la velocidad de qué proyecto es debatido con... Claro. Hay, digamos, yo te contaba, la oposición sostiene que hay como un levantamanos automático, una actitud levantamanos automático. ¿Hay una caracterización de, por lo menos desde la recuperación hasta ahora, de si hay libro cerrado como obsesión en esta gestión y en otras no? Y en esta sección, en esta gestión hay mucho más libro cerrado que en otras. Pero también es cierto que depende de a qué aspire la oposición, porque si la oposición aspira a sancionar proyectos que tengan que ver con reformas tributarias o que tengan que ver con el núcleo de agenda política, eso no va a suceder, no va a suceder acá ni en China. Ahora, si son, por ejemplo, Paula Bertol, una legisladora del PRO, ingresó proyectos que no tienen que ver con la agenda política propiamente dicho de Cristina, sino, no sé, y no son por eso menos relevantes, ¿no? Una vacuna para los niños al nacer, o Sonia Escudero también el año pasado sancionó 2 leyes
leyes que tienen que ver con el banco de datos genéticos de violadores, bueno, digamos, proyectos que tienen que ver con otra agenda son proyectos aprobados. Claro. Ustedes se dedican en la Fundación a mirar un poco la calidad y la cantidad de las leyes que se están realizando. Hoy el episodio Vudú y este procesamiento, ¿influye en el desempeño, en el desarrollo de las sesiones del Senado? Sí, influye mucho. Para mí, igual todos los vicepresidentes, desde Scioli hasta hoy, fueron bastante castigados, porque vos pensás que nuestros senados son senadores que tienen mucha experiencia legislativa, más allá de senador, diputado provincial, lo que sea, pero tienen mucha experiencia legislativa, se conoce el reglamento de memoria, entonces el vicepresidente naturalmente no. Entonces hay como una cuestión de seniority, si querés, que el que preside no conoce tanto como los que están ahí. Exacto. Entonces fueron muy fustigados todos los vicepresidentes. Vudú, en este caso, tiene el aliciente que conocemos todos, y entonces hay una como necesidad, si querés, del bloque de Frente para la Victoria, de en un punto fustigarlo, pero en otro protegerlo. Entonces, desde que empezó con más, digamos, viralidad este conflicto con Vudú y la justicia, qué sé yo, no ha habido sesiones, o si hay sesiones son sesiones especiales, que la sesión especial lo que tiene es que es para tratar un tema en particular. Específicamente. Y no se puede tratar, porque viste que toda asamblea es soberana, entonces vos tenés un tema, pero podés a partir de cualquier momento debatir otro. En cambio, la sesión especial no. Entonces sí, la verdad que en el caso del Senado hay como una suerte de protección del Frente para la Victoria a Vudú, y eso conspira contra el correcto funcionamiento, si querés, de debate y de sanción de leyes. ¿Cambió algo la gestión Rosqués de Alperovich a Zamora, digamos, se vio? ¿Hay tono distinto? Por ahora no, la verdad que no. No. Bueno, ella tiene mucho más, o si querés, tiene un diálogo muy aceitado con el Ejecutivo, quizás Zamora no tanto, o por lo menos no ha tenido históricamente como legislador, así que bueno, no sé. Habrá que ver. Tampoco ha habido tantas sesiones desde que esto sucedió. Claro, muy poco. Entonces sí, no ha habido tanta actividad. Y si querés, en diputados, nunca hubo, o no ha habido presidentes de diputados con mucha más experiencia legislativa y con más autoridad, si querés, simbólica. Entonces, desde Camaño, Vudú, hasta el propio... ¿De quién hablamos? El actual gobernador de Jujuy. Ah, claro, Fellner. Fellner también son personas como con más personalidad y han llevado las sesiones, a pesar de que hay algunos... sí, algunos episodios tristes. Sí, de tiradas de botellas, etcétera, y micrófonos, pero la verdad que Domínguez por lo menos lleva muy bien, se conoce el reglamento mucho mejor que los conocen, porque el reglamento dentro de una sesión es muy relevante. Muy relevante. Es fundamental, sí. Es un arte, digamos, hay un derecho procesal legislativo que es realmente importante. Y si te fijas, quizás los debates más escabrosos son entre el presidente de la Cámara y el que más se conoce el reglamento, que es Graciela Camaño, por ejemplo, en el caso de diputados, y después Pichetto en Senado, ¿no? La oposición ha tenido una actitud, digamos, vos mencionabas este caso, ¿no? Graciela Camaño o el mismo Morales o Santi, digamos, ¿la oposición tiene alguna característica particular que vos ves a la hora de, por ejemplo, enfrentar mayorías numéricas definitivas del oficialismo? Y la verdad que no ha sido muy efectivo tampoco cuando fue lo del Grupo A, que, digamos, sumada a la oposición tenía más bancas que el oficialismo y tenía muchas comisiones muy relevantes y fue muy ineficiente en poder avanzar esos proyectos. Es como el antecedente que usa el oficialismo para argumentar que no sirvió. Son los únicos que pueden tener mayoría y hacer que el Congreso funcione. Que de verdad, esos 2 años, el Congreso funcionó muy poco. Y esos 2 años que te digo, 2009-2010, es cuando bajó el número de proyectos, porque no han sido... es muy difícil, obviamente, tenés muchos partidos de la oposición, ¿no? Sí, pero entonces, amalgamar eso fue muy difícil. Fue muy difícil. Y en ese momento, o sea, tenías cabezas de comisión muy relevantes también, o por lo menos el que uno históricamente hubiera querido, y sucedió que fueran como los que dirigían los temas. Después, si querés, en Senado es muy interesante para ver, a diferencia de lo que es... me va a ganar muchos enemigos con esto, pero a diferencia de lo que es diputados, el radicalismo mucho más organizado en Senado que en diputados, con esa cosa tripartita, viste, Sanz, Morales, Petkov, Naidenov, lo que fue Cano, ahora diputado, pero
son personas que argumentan mucho mejor, están más organizados, saben lo que van a preguntar para adelante, ¿no? De hecho, todo el caso de Reposo fue uno de los éxitos, si querés, de ellos particularmente, ¿no? Que no tengamos a Reposo como procurador es uno de los puntitos que jugaron a favor de eso, fue la organización de la oposición en Senado particularmente. Mirando las dos cámaras, viste que los diputados acusan a los senadores de ser la aristocracia legislativa. ¿Hay algo de eso? Hay algo de eso, sí. Por lo simbólico también, ¿no? Los senadores tienen 2 oficinas, tienen, ¿no?, lo que es el palacio, mucho más lindo y más arreglado y más conservado. Y después tienen la caja de lo que era la caja de ahorro y seguro, en donde tienen más oficinas, tienen mucho más presupuesto si lo comparás cámara con cámara. Son 72 a 257, digo, y ¿no? el presupuesto es casi igual, tienen más asesores y tienen menos temas, si querés, y todo lo conflictivo, si querés, ingresa más, los proyectos más conflictivos, todo que tenga tributos, ingresa más por diputados que por Senado. Entonces también eso hace que la actividad de Senado sea... de diputados sea mayor y más escabrosa. Después también, por lo que te decía, ¿no? La cúpula del Congreso estuvo 10 años rota y se llovía, pero se llovía a diputado, no se llovía a senador, claro. ¿No? Te digo, por una pavada, ahora Domínguez arregló todo, pero sí, existe esa como puja, ¿no? Es mejor ser senador que ser diputado. Que en el fondo, hasta como el ruido es distinto, sí. O sea, el ruido en el buen sentido, el sonido ambiente, Senado es casi más, sí, más eclesiástico, más una cosa, y diputado es más como popular. Exacto, ¿no? Sí, y si ves, por ejemplo, qué sé yo, la reunión de asuntos constitucionales de Senado, son todos sillones de cuero, en donde los senadores llegan y hablan y exponen. En cambio, en diputados es más del pueblo, ¿no? O sea, esa cosa más de representan al pueblo, las provincias, está clarísimo. Sí, se manifiesta muy claramente. Y aparte, bueno, no sé, las peleas son como de más altura, si querés, en Senado que en diputados, que se agarran de los, ¿no? Esa cosa de tirar la botella, no sé si hubiera sucedido en Senado. Sí, o el cachetazo, ¿no? Mismo, ¿no? Aquel Exacto, mítico cachetazo exacto, de Camaño. María, muchas gracias por haber venido. La gente que quiera seguirlos a ustedes tienen un sitio web para Sí, tenemos un sitio web y tenemos un Twitter que nos hackearon y ahora volvimos a empezar de cero. Así que si querés lo digo, dale. Que es @direlegislativo. Y después tenemos, seguimos las sesiones online por Twitter, así que segundo a segundo es @dldiputados, @dldiputados cuando las sesiones son en diputados y dlsenadores cuando son en senadores. Ahí está, otra vez muchas gracias. Seguimos así en Infobae TV.